Gracias por continuar con nosotros. 9 de la mañana con 4 minutos. Es momento al paso a la mesa de los viernes. Esta mañana recibo con gusto aquí en el estudio a Desiderio García. Desiderio, buenos días. Bienvenido, Desiderio. Hola, ¿cómo estás, Jesús? Buenos días al auditorio. Bueno, pues hoy platicar sobre este tema también importante, ya lo decíamos más temprano, al inicio de este informativo, pues debate que se llevó en el Congreso de la Unión, en el Senado, referente a la Ley General de Aguas y las reformas a diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Desiderio, que en el Congreso los diputados pues se llevaron más de 24 horas en el debate. En el Senado, bueno, pues ahí fue un poquito más rápido, en fast track, decían la oposición que estaban inconformes por ello. Sin embargo, decía el presidente del Senado, Adán Augusto, que bueno, ya se había debatido lo suficiente en la Cámara de Diputados. Algunos productores hicieron movilizaciones, hubo algunos bloqueos, pero finalmente pues fue aprobada, dicen ellos, para evitar el acaparamiento, y también dicen que se combate a la especulación. Esto lo dio a conocer el titular de la Comapa también, Efraín Morales, quien afirmó que estas modificaciones pues tienen esa finalidad de evitar la especulación y garantizar la transmisión de las concesiones de agua. Dijo que es mentira que no se van a heredar o a poder pasar a otras personas. Esta narrativa, Desiderio, del Ejecutivo y de la Conagua, que se asegura con esta reforma el acaparamiento y la especulación, pues venía plasmado, es lo que se ve en el dictamen que se aprobó. Bueno, desde que se aprobó la Cámara de Diputados este dictamen, el gobierno dice que por fin, el discurso oficial es de que por fin se van a reconocer el derecho humano al agua. Y es el discurso que estamos manejando y terminan los acaparadores. Lo raro es de que en este dictamen que se dice no se maneja temas enfocados a quitar a los grandes acaparadores, que es la industria. Afecta más a pequeños productores, pequeños y medianos productores en ese aspecto. Ahora hay un importante, el problema es que el dictamen apunta a una dirección contraria completamente. Mantiene los privilegios y no garantiza este derecho al agua en ese problema. La reforma no desmonta un viejo sistema de acaparamiento. Debemos recordar que la reforma viene desde 1992, cuando estaba Carlos Salinas de Gortari en el poder, y que los grandes beneficiarios de esta reforma pues fueron la industria embotelladora, tanto de refrescos como de cerveza y algunos ingenios azucareros que bueno tuvieron ese repunte a favor de esta reforma. Y lo que se buscaba, según lo que manejó el gobierno, era modificar esta reforma para evitar esto, pero en realidad no los toca. Se va directamente a los puntos, los medianos y pequeños productores. Ahora hay un punto importante: los grandes evasores fiscales en ese aspecto, en el coste del agua, es la industria. Se maneja que alrededor de un 80% de la industria no está pagando lo que debe con respecto a los derechos de agua. Y en este dictamen no se transparenta y no se ataca esto. Aparte, una de las cosas más importantes es de que se dice que se privilegia el derecho al agua, pero no hay en esta reforma, no se actualiza ningún incremento al presupuesto por parte de la Conagua. La Conagua ha perdido alrededor del 45% de su presupuesto este último año. Entonces, sin infraestructura para poder generar nuevos mecanismos para que el agua llegue a las diferentes comunidades, pues no se puede garantizar eso tampoco. Es un tema pendiente en ese aspecto. Ahora, lo que sí veo en esta reforma, pues es que le acaban de dar mayor control y poder a Conagua desde el mismo centralismo. Ahora la Conagua va a ser quien exclusivamente va a otorgar, reasignar los volúmenes, eliminando el papel de los organismos regionales que en realidad son los que conocen. Entonces, ya todo lo que se refiere a la nueva designación de volúmenes a nivel nacional, ya no lo van a manejar los organismos regionales, ya le quita el poder a los estados y va a ser directamente la oficina central quien le va a dar el visto bueno
Y eso puede parecer hasta cierto punto, dice, para eliminar la corrupción que existe, las irregularidades. Gran parte de estas irregularidades conlleva el problema burocrático que conlleva la Conagua, porque hablaba el mismo director de Conagua que había algunas concesiones que ni siquiera acreditaban, estaban irregulares con el domicilio. Algunas manejaban situación geográfica fuera directamente del Estado. Entonces, bueno, todo ese problema no se toca en esta reforma. Entonces, continúa el privilegio del acaparamiento, lo que tanto dice el gobierno que se busca que se acabe el acaparamiento, se manejó a algunos presidentes que tenían diferentes concesiones. Ahora, hablemos del político que tú quieras, el color que tú quieras. Si le pones a revisar, te apuesto que la lista es demasiado grande. Cada político que llega en su gobierno es beneficiado con concesiones de agua cuando son muchos, ni siquiera que se dedican al rubro rural o agropecuario, como sacaron también a Norma Cordero, que tiene una asignación y ni siquiera, pues ella es notario público. Olga Sánchez. Digo, Olga Sánchez, perdón. Así es, bueno, hubo un sinfín ahí de personajes, Vicente Fox, el mismo Marco Cortés, que también tiene concesiones por ahí. Marco Vázquez, bienvenido, buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo ves este tema, Marco, que bueno, pues el día de ayer, antier, ha generado ahí polémica a nivel nacional? Más político que otra cosa, ¿no? Es lamentable que el Congreso, los diputados se sigan prestando a situaciones tan turbias, tan difíciles de comprender por los mexicanos. La parte oficial discute, alega, argumenta que su objetivo es garantizar el derecho humano a el agua. La otra parte discute que se intenta darle poderes metaconstitucionales a la Conagua, darle centralizar todo el poder en el mismo, y que ésta se preste posteriormente a presuntos actos de corrupción. Después de ello, es increíble cómo acapara la atención de toda esta discusión, cómo los políticos se hicieron de concesiones de agua. La verdad es que sí era urgente una ley de aguas, sigue siendo urgente una ley de aguas que regule el uso de este recurso natural, porque yo creo que los números no dejan lugar a otra cosa. Se está haciendo tan mal uso del recurso de agua que el ser humano, los mexicanos, solamente consumimos el 14% del agua que hay disponible. Solamente el 14% de agua disponible la consumimos los humanos, o es lo que necesitamos, o es lo que requerimos. Ni eso nos pueden garantizar. Entonces, que el problema no es realmente el consumo humano, el problema es que se está haciendo un uso inadecuado de este recurso. Hay empresas que saquean el recurso, porque eso es una realidad, empresas como la Coca-Cola, como las cerveceras, como industrias como la Comisión Federal de Electricidad, que pagan concesiones en 2,600 pesos. 46, 40 y tantas concesiones le cuentan a la Coca-Cola, y sin nadie que los pueda verificar si realmente están haciendo un uso adecuado de ese recurso. Las otras empresas están por el mismo nivel, las lecheras, las cerveceras, las que tú menciones. Eso es una realidad que hay que controlarlos, hay que saber qué se hace con ellos. Hay que medirles exactamente el recurso, hay que propiciar que esa explotación de ese recurso, porque ahí contaban los millones de litros de agua que usa la Coca-Cola o que usa una empresa lechera, cada uno nos lo venden como en 50 pesos después o en 20 pesos, o sea, eso es lo que se tiene que hacer, ahí sí hay una urgencia. Otra urgencia es, por ejemplo, que el campesino o los pequeños productores, porque realmente los campesinos no salen a la calle, no tienen ellos un uso exagerado de agua, utilizan la que les llega.
Los pequeños propietarios o los dueños de grandes ranchos, de grandes industrias, son los que ponen el grito en el cielo, porque son los que consumen cerca del 70-80% del agua que hay para potable en México. Y la consumen, la malconsumen, porque de acuerdo a análisis de expertos, en la agricultura se tira, o en la agroindustria, se desperdicia cerca del 50% o poquito más del 50% del agua que realmente le destinan. Eso es otro grave problema. Si te vas tú al tema del agua potable, al garantizar, según ellos, el derecho al consumo de agua potable para el ser humano, no se habla de recursos para las comapas, para que arreglen sus tuberías. Yo te aseguro que del agua disponible en cada una de las ciudades de México, el 30-40% se está yendo a las tuberías, se está yendo al drenaje nuevamente, porque no hay forma de controlar tantas fugas, porque no hay forma de utilizarla adecuadamente, porque el utilizarla adecuadamente te genera otros gastos y otra vez hay problemas de abastecimiento. Entonces, esta discusión que han tenido los diputados de Morena y del PRI es hipocresía, es una farsa, es una forma de seguir engañando al pueblo de México, unos queriéndonos vender que son los buenos de la película y los otros que nos intentan defender de una presunta autoritarismo. Es unos y otros hipócritas. Siguen siendo los diputados lo más inútil que tiene esta nación, porque al final, después de una discusión de 48 horas, 24 horas, o sea, terminan prácticamente en nada, o en eliminar cositas que dices tú, bueno, pues yo la hubiera quitado desde el principio. Eso es una farsa, o sea, que nos quieran vender la idea de que están trabajando por los mexicanos, de que nos están defendiendo unos y de que nos están atacando otros. Eso sigue siendo el grave problema de México. Los legisladores no salen a la calle, no saben ni siquiera realmente qué es este recurso o para qué sirve este recurso. Ellos se la toman en botellitas que ya vienen etiquetadas de preferencia con extranjeras o de calidad, dicen ellos, y nada más. Eso es, pero no hay quien les diga que en México existe otra realidad, que en México existen comisiones de agua potable que le venden a los ciudadanos agua que no es consumible, o que está causando graves problemas a la salud, o que en el campo muchos de los que siembran presuntamente por a base de riego, desperdician gran cantidad de este producto al intentar llevarlo hasta sus parcelas. Ese es el México que tienen que ver ellos. Ese es el México que deberían de buscar cómo garantizarle recursos, porque el tema final va a ser recursos. ¿Dónde los van a encontrar para que esta ley, que se ve bonita, porque hasta eso hay mejoras indiscutibles, se pueda aplicar y pueda ser algo que realmente México les pueda agradecer en el futuro a estos legisladores? ¿Desiderio fue suficiente con estas reformas, con esta ley, para pues erradicar, terminar con este tema del robo del agua, el mal manejo, distribución? No, me queda claro que no. Si tú ves el dictamen, casi no le movieron nada a la anterior ley. Hubo algunas modificaciones que, como estoy de acuerdo con Marco, son cuestiones completamente políticas. Y el debate tanto en la Cámara de Diputados como el Senado, pues es eso, simplemente cada quien defendiendo su punto y vendiendo su historia, pero desgraciadamente pues no modifica grandes, no ataca el gran problema del agua y las concesiones, el acaparamiento directamente, pues como comenta, de empresas de la industria hidroeléctrica también, y de los grandes concesionarios como lo son las refresqueras, las cerveceras, entonces pues ese es un gran problema. Se queda muy corta en ese aspecto. Creo que creó más polémica cuando atañe directamente a lo que es pequeños y medianos productores en ese aspecto, y que fue lo que causó más revuelo, sobre todo en el hecho de que pues iba a evitar, que al final se modificó
el heredar la concesión de agua a los productores, que ese punto hubo una modificación porque pues, también los concesionarios le dijeron no nos puedes quitar el binomio tierra-agua, o sea, al momento de que no permites que también heredemos nuestra concesión, pues mi tierra va a perder valor, y bueno, eso también fomentaría la corrupción de los grandes acaparadores que si tienen la concesión de agua, pues poder comprar las hectáreas a precios irrisorios. Ya ves que eso no se da aquí en México. Ahora, otro punto importante que hay que tocar es el tema de que pues, el gobierno dice que pues tome en cuenta la opinión de la ciudadanía para esta reforma, y bueno, al final de cuentas, dato, no se tomaron ninguna de las 500 propuestas que se organizaron parlamentos abiertos por parte de la Cámara de Diputados con organismos civiles y concesionarios del agua, y ninguna de estas, con especialistas y académicos, y ninguna de estas propuestas van en el dictamen. O sea, completamente, fue la misma farsa en ese aspecto. Ahora, también hay un vacío monumental. No se toma el derecho a las comunidades indígenas de su derecho al agua. No aparecen. Las comunidades indígenas no tienen voz y voto en los consejos de cuenca. O sea, es increíble que las comunidades indígenas no tengan participación y la industria refresquera esté en primera punta en estos organismos. Y con lo que comenta también Marco, y lo comenté en mi participación anterior, pues no hay un presupuesto. Se ha bajado alrededor del 40-43% el presupuesto para la infraestructura de la Conagua. No hay nuevas inversiones, y en ese punto, bueno, pues no se puede actualizar la infraestructura de los locales de los diferentes organismos del agua, y eso es un gran problema. Siguen las pérdidas por la falta de recursos, y mientras no exista y no logre el gobierno afianzar ese recurso para que la infraestructura pueda ejercerse, actualizarse y generar nuevo, pues seguimos en las mismas. Desgraciadamente las comunidades alejadas seguirán teniendo problemas para tener el suministro de agua. Muy bien, bueno, pues acompáñenos a la siguiente pausa comercial y ya volvemos. Viaja cómodo y seguro con Autobuses Tornado. Salidas diarias de Ciudad Victoria a Houston, Dallas, Chicago, Atlanta, Las Carolinas, Michigan y más de 250 destinos en los Estados Unidos. Visítanos en calle Berriozábal 2317, frente a la central de autobuses, o llámanos al 834-110-6005. 834-110-6005. Visita nuestra app conexionestornado.com. Antes, pagar mi parte de la carnita asada era complicado. Ahora, con Dimo es súper fácil. Abro la app de mi institución financiera, busco Dimo, pongo el número de mi amigo, el monto y listo. Transferencias sencillas y al instante. Rápido y seguro. Hazlo fácil. Hazlo Dimo. Desarrollado y operado por el Banco de México. Entra a www.dimo.org.mx y conoce qué instituciones lo ofrecen. Café 2 estrellas, 100% puro, de la mejor región cafetalera del país. Recién tostado y recién molido. Café 2 estrellas, son 70 años, una tradición. Café 2 estrellas, el más delicioso, no hay otro mejor. Llegaron las últimas noches moradas del año en Suburbia. Aprovecha hasta el 55% de descuento en los mejores regalos y hasta 18 meses sin intereses. Aceptamos tus vales del gobierno. Consulta términos y condiciones en el área de crédito. Vigencia del 4 al 7 de diciembre. Tu hogar merece lo mejor. En Saler Materiales te ofrecemos calidad, variedad y precios especiales. Tenemos lo que tú necesitas. Visítanos en nuestras sucursales: Modelo, La Interejidal, La Loma y El Mirador. Saler Materiales, construyendo tu felicidad. Este lunes 8 de diciembre, vive una tradición que nos une. Acompáñanos a la peregrinación número 23 de ORT Radio, en honor a Nuestra Señora de Guadalupe.
Desde las 2 de la tarde, disfruta la verbena popular con música en vivo de los hermanos Quintana, Grupo Sin Control y Motivos. A las 5 en punto, iniciamos el recorrido hacia el santuario para la Santa Misa. Con fe y devoción, caminemos juntos. ORT Radio. Gracias por continuar con nosotros hoy hablando sobre esta reforma a la ley de aguas. Preguntábamos, Marco, si es suficiente este tema para combatir este tema del robo y también, bueno, más allá del tema legislativo, ¿qué impacto tendrá esta reforma en el acceso al agua? Como decía Desiderio, muchas comunidades que sufren de escasez. La complicación principal sigue siendo los presupuestos, o los presupuestos que no saben utilizar muchos organismos de agua. La verdad es que las comapas también son indefendibles. Es lo que ocurre en cada uno de esos organismos tiene que ser revisado, tiene que ser auditado, tiene que llevarse a fondo para que finalmente también se empiece a regular este servicio de agua potable. Pero te insisto, o sea, es el 14-15% del agua que se dispone en México la que necesitamos nosotros como seres humanos. El otro problema, el problema grave sigue siendo el campo. No solamente las comunidades indígenas, sigue siendo el campo en general que no ha sabido crear infraestructura que le sea eficiente para que los sistemas de riego sean menos costosos en el tema del agua. Me comentaban, por ejemplo, aquí en el sistema de riego que existe por Abasolo con la presa esta Vicente Guerrero, abren las compuertas y el agua les llega 2-3 días después hasta donde tiene que ser utilizada. Nada más imagínate el gasto inútil que se hace de tanto líquido. Es cierto, o sea, probablemente no exista otra forma de llevarla en este momento, pero sí se han destinado tantos recursos en el transcurso de la historia de este país al campo. Siempre se ha dicho que el campo fue el mejor, dice el PRI cínicamente, dice el PAN cínicamente, es que nosotros protegíamos mucho el campo, con nosotros no había problema. La realidad es que con ellos los grandes productores eran los que se llevaban la gran mayoría de la lana y el campo ahí lo tenemos, con su realidad, con sus problemas, con sus graves formas de tener que apechugar una situación que han generado otros. Esperemos que esta ley es un curita, es algo que era necesario, pero yo insisto, para el tema del agua se requiere algo más de fondo, se requiere un análisis tan profundo que en cada una de las iniciativas o en cada uno de los dictámenes que se vayan generando respecto a cada uno de los artículos que conlleva la misma, se vaya etiquetando proyectos y se vayan etiquetando para los mismos los recursos necesarios para ejecutarlos, porque cambiar una ley lo hemos visto en el tema de la seguridad pública, lo hemos visto en el tema de la salud, lo hemos visto en el tema educativo, lo hemos visto en todos los temas. Cambiar una ley no te sirve de nada si no existe la voluntad que sea muy férrea de parte de los políticos y de parte de la sociedad en general. No terminan en nada. Y esta ley de aguas parece que lo único trascendente de la misma va a ser la forma tan simplona como se exhibieron unos y otros, la forma tan cínica como se exhibieron unos y otros, porque finalmente se estaban diciendo, tú eres más corrupto que yo. O sea, o sea, este México ya no está para eso. Sí, no dijeron que no era cierto. No, tú eres más corrupto que yo. O sea, eso ya no se puede, en este México. Hay que hacer algo que sea serio. Una ley tiene que ser de mayor análisis, de mayor profundidad, para que cada una de las propuestas que tú tengas ya tenga proyectos y ya tenga recursos para ejecutarse, si no a corto, por lo menos a un mediano plazo o a un largo plazo, de tal forma que sea lo que requerimos los mexicanos. ¿Será esta la vía para terminar con esas protestas de Desiderio que veíamos todavía se registraron ayer? Hoy todavía amanecían algunos bloqueos también de productores pues insistiendo en este tema. Creo que eso seguirá porque también es un tema político en ese aspecto. El campo en este momento vive una crisis importante y no nada más en el aspecto del agua, sino en lo económico.
Y bueno, las modificaciones a ambas leyes, pues no quita es un punto importante, no quita las grandes concesiones, es un problema, y también pues no garantiza los derechos a la representación a los ejidos y a las comunidades, y también un gran problema también, pues no atañe el gran problema de la agroindustria, que es la que mayor consumo de agua tiene, y que bueno, ese subsidio fantasma que tiene la industria, en donde pues hay una gran carencia del pago y donde no se le puede quitar las concesiones y nada más pues están pagando alrededor del 20% del monto del agua que reciben, pues es el gran problema y lo que propicia el desabasto. Hay que recordar años pasados cuando hubo sequía pues en las zonas industriales como Saltillo, Monterrey o aquí en Tamaulipas, pues que había escasez para la población, cerraban y había tandeo, pero la industria seguía trabajando a tope, ellos no tenían carencia. Entonces ese es el gran problema. Creo que se ataca, hay modificaciones, pero no se ataca en sí el problema de raíz, y todavía toda ley es perfectible, está bien que la hayan tocado, pero considero que todavía falta mucho que hacer para esto. ¿Se da respuesta con ello los productores, Marco, que seguían manifestando esta inquietud? Hay que ver finalmente cómo termina todo esto. Digo, esperemos que la voluntad sea mucha, porque la ley contempla algunos cambios mínimos en lo que está sucediendo en este país, y esperemos que esos cambios impacten de manera como lo presume Morena que resultará. Digo, finalmente Morena tiene la ventaja de que cada crítica que viene del PAN o del PRI o de los otros partidos políticos está manchada con lo que ellos lograron hacer al respecto. Todos los males que le quejan a este país nacieron con los gobiernos anteriores. Esperemos que finalmente alguien tenga la valentía. Yo insisto, está bien que parte del agua se destine a la industria, a las grandes refresqueras o a las cerveceras, pero yo insisto, aquí el tema tendría que ser que cada litro de agua que consumen por lo menos tenga un costo proporcional más alto a como nos lo venden ellos. Chécale cuánto nos venden un litro de refresco, o cuánto nos venden un litro de cerveza, y de ahí, o un litro de leche que está por las nubes. Ahí tendríamos que, de ahí tendría que partir el análisis en esos temas o en ese sector tan específico, que la ganancia siga siendo para la nación de tal forma que los beneficios sean para todos. Muy bien, bueno, pues agradecerles como siempre que hayan estado con nosotros. Gracias, Marco Antonio Vázquez. Gracias, buen día. Gracias, Desiderio García. Gracias, buen fin de semana. A nombre de todo el equipo de ORT Radio y nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales, y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Estás conectado